chuchitos, morros, chavalos, vagos, plebes, güiros, chavalos, hipotes, chamacos, son chamacos. Así es que todos van a su iglesia infantil. Y usted que se queda aquí conmigo, vaya, vamos a estudiar la séptima plaga, la del granizo. Vaya a su Biblia a Éxodo 9. ¿No se oye muy fuerte, hermanos? ¿No se, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, estamos ahí divididos. Pónganse de acuerdo primero y después me dicen, ¿ok? Ok, porque hay veces que yo grito. Tal vez le podemos bajar un poquito nada más porque es decir que si veo que se están durmiendo les voy a pedir que les suban allá, ¿ok? Porque hay veces que dicen que venimos a que nos arrulle, ¿verdad? Y se duermen. Ok, hermano, yo quiero que ponga atención a la lectura que vamos a tener hoy. Hoy es el día que vamos a leer de las 10 plagas el relato más extenso, el relato más largo, el relato más prolongado. Entonces, y está ahí en Éxodo 9, del 13 al 35, del 13 al 35 o 35, como usted le diga, en Éxodo 9, Éxodo 9. Y lo tenemos, iglesia, ¿ok? Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía en la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña.
Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios bendiga su palabra, hermanos. Algo interesante con relación a esta plaga es que hay varias excepciones y varias cosas que las vemos hoy como únicas en este párrafo, en este relato. Y algo interesante es que tenemos que ver que la desolación que causó a las personas y al ganado fue completamente desastroso. Además destrozó hierba y árboles, de acuerdo a lo que leímos ahí en el versículo 25, ¿verdad? Fíjese que algo que a mí me llama la atención es de que iba creciendo completamente el juicio de Dios, el juicio castigador, el juicio vengador, el juicio que estaba golpeando no solamente a los egipcios, sino que también estaba golpeando al faraón, y lo estaba golpeando en dos maneras. Lo estaba golpeando exteriormente y lo estaba golpeando también en su interior. Mire, hermano, yo no sé cuántas veces a usted le ha sucedido que tiene algún tipo de conflicto en el corazón. Yo no sé cuántas veces a usted le ha sucedido que pierde el sueño por algo que usted oyó que dijeron de usted, o que usted tiene alguna carga sentimental o emocional o de cualquier tipo, pero el problema es que usted no puede conciliar el sueño, o ya estando dormido se despierta, y al despertarse se le viene ese problema, se le viene esa aflicción, se le viene ese conflicto a la mente, y usted inmediatamente pierde el sueño y se despabila. Y empieza a pelear con la almohada, empieza a pelear con su cuerpo, empieza a pelear con las colchas, empieza a pelear con su colchón, empieza a pelear con todo, con la temperatura. Usted cree que la temperatura, y si está haciendo calor pone fría su habitación, o si está muy fría le pone la calefacción y se pone más ropa encima. Pero hay algo que a usted no lo deja dormir. Va manejando y va pensando en ese problema, y usted dice y se pregunta a sí mismo: ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Hermano, hay cosas que Dios pone en nuestro corazón única y solamente para atraer nuestra atención, y porque Él quiere darnos su bendición, y lo que quiere es que nos pongamos inmediatamente de rodillas. Cuando usted se despierte a las 3, 4 o 5 de la mañana y no es la hora acostumbrada para usted a despertarse, entienda que quizás es el Espíritu Santo quien lo está queriendo sacar de la cama, porque tiene algo para usted, porque tiene una palabra para usted. Quizás tiene un mandato, un mandamiento, una orden para usted, o quizás tiene una bendición para usted, o tiene la solución a eso que no lo deja dormir, que no lo deja conciliar, que no lo deja estar en paz. Yo no sé cuántos han experimentado esto, pero muchas veces nosotros estamos con grandes problemas internos. Pero es poniéndonos de rodillas y dedicándole al Señor un tiempo de oración y pidiéndole que nos resuelva, y ya Él permite a través de su poder que nos levantemos nosotros sanados y bendecidos, ¿sí o no? Y decimos nosotros: por lo que yo estaba afligido, realmente era una tontera. Si quizás lo que dijeron de mí fue algo superficial, o quizás ni estaban hablando de usted. Lo que pasa es que hay tantas personas que se llaman hoy, por ejemplo, Juan. Imagínese usted, ¿cuántos Juan hay aquí? Levanten la mano todos los que se llaman Juan. O John, pues. ¿Ah? Solo un Juan hay aquí, no puedo creer. Verdad que empiezan a aparecer. Ya cuando dije John, ya aparecieron más manos. Entonces, entonces. Oh, ¿usted se llama Juan, hermano Ricardo? No, hombre, tiene cara de Juan. Sí, de Juan Diego. Bueno, entonces el punto es que, y empezamos nosotros es como lo que sucedió, le voy a dar un pequeño ejemplo, el miércoles. Hubo un montón de hermanos que se estresaron, voy a decir, porque iban a cerrar todas las calles alrededor de la iglesia. Y fue tanto que me empezaron a decir: va a ser de tal que yo también me empecé a afligir, ¿verdad?
Y salgo corriendo yo para acá. Y hasta abrí esa puerta y vi a Luis. Y si me volví a ver el hermano Luis, y yo dije, si me ve el hermano Luis, le voy a decir que avise que... Pero como no lo vi a él, le hice señas al hermano Juanito Contreras. Y le digo, mi hermano, hay que anunciar esto y esto y esto y esto y esto. Pero después, ¿qué sucedió? Que le dije, no, mejor no. Déjelo así, hermano, le dije. Porque de por sí las ovejitas que se agarran de cualquier cosa que les conviene, iban a decir, va a estar cerrado, ¿para qué vamos a ir? Mejor que vayan, y si está cerrado, ya estando ahí, tal vez dicen, o ya venimos, veamos cómo nos metemos a la iglesia. Así que mejor, y de todos modos el relajo es desde allá pasando la Chafee para abajo. Está ahí cerradas las calles. Bueno, ese es un pequeño ejemplo, pero muchas veces así manejamos nosotros nuestra vida. Y creemos que lo podemos resolver todo como lo quería resolver el faraón, poniéndose absurdo, poniéndose obstinado, poniéndose necio, poniéndose iracundo, poniéndose blasfemo, ¿verdad? Entonces viene y vemos nosotros que Dios le da una sentencia. Y se hace aquí referencia a la tierra de Gosén. Algo que me llama la atención es que si nosotros observamos, vamos a ir caminando un poco a la par de la Biblia y a la par del PowerPoint que le traje. Yo quiero que usted vea esto ahí en el versículo 13. Entonces Jehová le dijo a Moisés, siempre Dios tiene una palabra para sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Hermano, ¿usted está seguro que tiene a Cristo en su corazón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Usted está segura que tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted está seguro que tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted está seguro? ¿Está segura? ¿Sí? ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted, hermano Roberto? ¿Está seguro? ¿Qué les ha dicho Dios hoy entonces si son siervos de Dios? Siempre que me veo con el hermano Martin Leach de la asociación, con el pedazo de español que él habla y con el pedazo de inglés que yo hablo, nos ponemos a platicar y a saber cuántas mentiras y cuántas cosas nos inventamos los dos para decir que estamos platicando. Y yo empiezo con mi wichi, ¿verdad? Y él empieza con sus tacos, pupusas, pozole. Y total que él dice que está hablando español y yo digo que estoy hablando inglés, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí nos entendemos bien es una pregunta que siempre nos hacemos cuando nos vemos. ¿Qué te ha dicho hoy Dios a través de su palabra? Porque muchos cristianos piensan que están al servicio de un Dios mudo, de un Dios que no habla. Mire, hermano, si usted se fija, la relación entre Dios y Moisés, Dios y los apóstoles, Dios y los profetas, Dios y cualquier personaje que usted escoja, aún el diablo, si no lea los primeros 2 capítulos de Job, siempre Dios está dando órdenes. Dios siempre está mandando. Dios siempre está dando indicaciones. Y muchas veces, al igual que Jonás, somos nosotros que oímos la orden, oímos la indicación, oímos el mandamiento y nos hacemos los que no lo entendimos, ¿verdad? Entonces, pareciera que el Señor nos está hablando en inglés y nosotros le queremos entender en español, ¿verdad? Entonces, pero vino Dios y cuando ve a Moisés con un corazón dispuesto a servirle, imagínense qué duro había sido para Moisés servirle ya en las 6 plagas anteriores. Le había dado 6 órdenes de diferente magnitud, con diferentes indicaciones y con mucho riesgo con relación a su vida. Porque el faraón en ese momento podía decidir matar a Moisés y a Aarón. Lo podía hacer y nadie lo iba a juzgar, claro que sí Dios. Pero a nivel terrenal, él era soberano sobre la tierra en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ver que ahí en el versículo dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una idea clara, una indicación específica. Yo no sé por qué nosotros, diciendo que somos hijos de Dios, y lo digo no solo por ustedes, sino que también por mí, hermanos. Muchas veces nosotros andamos bien confundidos en la vida. Y se la voy a poner fácil, hermano. ¿Por qué tanto pleito con la familia en la casa? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo, hermanos. Uno apunta hacia el norte, el otro apunta hacia el sur. Si el mismo Dios que dirigió a Moisés y a Aarón, los cuales no eran parejas, sino que eran caudillos los dos, uno era sacerdote y el otro era el mandamás, estaban de acuerdo en lo que tenían que hacer,
En ningún momento se puso, si usted lee todos los relatos, en ningún momento se puso a Aarón a decirle a Moisés, no, Moisés, no era así. ¿Se ha fijado usted que muchas veces los esposos estamos hablando y no falta la cuchara de la esposa que se mete y no era así? Qué mala costumbre tienen las esposas en hacer eso, ¿no? Qué mala costumbre tienen. Uno está contando algo, fíjate que fuimos a México y llegamos el sábado. No, fue el viernes. Como que si hubiera gran diferencia entre el viernes y el sábado usted. Y resulta que fuimos y nos compramos unos taquitos y estaban a $1 el taco. No, estaban a 1.25. Y siempre corrigiendo y siempre diciendo. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien al teléfono y empieza mi esposa a quererme decir cosas, yo solo le digo así, que se quede callado. Pero la costumbre de las esposas es que cuando las esposas están al teléfono, uno de hombre está callado. Uno no se mete y deja que ellas hablen todas sus tonteras y locuras, ¿verdad? Un montón de mentiras que se echan y nosotros no decimos nada, no las corregimos. Pero es empezando a hablar nosotros y yo siempre oigo ahí la voz del Espíritu Santo atrás. La mujer diciéndole, no, decirle que vamos a llegar más tarde. No, era hasta la otra semana. No, decirle fíjese, hermanos, y yo sé que esto nos da risa porque son cosas superficiales, pero en cosas bien serias nosotros por veces no nos ponemos de acuerdo porque no dejamos que el mismo Dios que guió a Moisés y a Aarón nos guíe a nosotros. Mire, hermano, ¿por qué razón nosotros llegamos al grado de dividir a nuestros hijos? Hay hijos que están más con el papá que con la mamá o viceversa. Muchos de nosotros, los padres, cometemos el gran error que cuando uno de los dos disciplina a los hijos, el otro, ay, no seas tan grosero, hombre, ¿para qué le estás hablando así al niño? Semejante tasajón con una gran cicatriz que atraviesa toda la cara y con un montón de tatuajes por todos lados y como con 20 aritos por toda la cara, ¿verdad? ¿Ah? Y el niño, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? Y en lo que uno es bien estricto, el otro es bien alcahuete. Nos ha pasado a mi esposa y a mí, hermanos. Nos ha pasado a los dos. Y hay veces que ahí empezamos y nos olvidamos del problema de los hijos y nos ponemos los guantes, la Anita y yo, ¿verdad? ¿Ah? Y empieza el gran pleito ahí. No estamos de acuerdo. ¿Por qué razón caemos nosotros muchas veces en conflictos financieros? Porque no estamos de acuerdo. Cuando caemos en el fracaso, en la bancarrota, en el conflicto financiero, no es cierto que uno de los dos termina diciendo, pero vos querías comprarlo, pero vos querías la vacación, no, pero vos querías que vinieran tus papás, pero vos querías que mandáramos al niño a estudiar no sé dónde, pero vos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo si tenemos al mismo Dios que Moisés y Aarón tenían? ¿Saben por qué? Porque no lo consultamos. Todos los días hay que consultar a Dios, hermanos. Todos los días. Diga conmigo, todos los días. Cuando usted come. Ay. ¿Quién dijo a veces? Ay, Dios. Se tuvo que comprar hace poco tallas más grandes. Ok, respiramos, dormimos, se bañan, porque yo solo los sábados. Porque a mí una vez el hermano Alamillo hace años me dijo que la piel se desgasta. Hermanos, ¿por qué no podemos estar de acuerdo? Porque no consultamos a Dios. Si consultáramos a Dios y nos atuviéramos a sus órdenes, nuestra vida fuera una vida de éxito como la de Moisés. Más adelante vamos a ver un poco de eso. Entonces destruyó el grano que estaba crecido y solo se desalvó lo que había salido, imagínense usted. Y Dios es bien inteligente cómo maneja todo.
Dios no necesita romper sus propias leyes para mostrar lo poderoso que Él es. Con las leyes, como Él mismo las ha dictado y las ha diseñado, en base a esas leyes trabaja a favor de nosotros o en contra de nosotros. Y lo mismo hizo con el faraón. Entonces fíjese que ahí dice en el versículo 14, porque yo enviaré, bueno, le dice a Moisés, ¿verdad? Le dice, levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile, Jehová es el Dios de los hebreos, dice así, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas las plagas a tu corazón. Imagínense, ahora ya el asunto ya no solamente es endurecerlo, sino que ahora mandarle las plagas. Imagínese usted lo que es tener un sentimiento, una emoción que ha invadido su corazón en forma de rana, en forma de una molesta mosca, en forma de un piojo que infecta la piel. Imagínese usted un sentimiento, una emoción así en el corazón, con esas características. Eso es lo que le estaba diciendo. Te voy a mandar las plagas al corazón de tal manera que te van a atormentar por fuera y por dentro. Te van a afectar negativamente, te van a destruir tanto que te vas a empezar a secar desde afuera y también te vas a secar por dentro. Se te van a secar los huesos, se te va a secar el sueño, se te van a secar las emociones, se te va a secar la risa, se te va a secar la alegría. Te voy a secar, faraón, le dijo, por dentro y por fuera, le dijo. Porque el asunto ahora es entre vos y yo, le dijo. El asunto es entre nosotros dos, le dijo. Moisés solamente me sirve de mensajero, pero el problema está entre vos y yo. Y mire, hermano, yo he visto personas que trabajan de sol a sol 12, 13, 15 horas diarias y lo que ganan se les va como agua entre los dedos. Y he visto otras personas que con un poquito que ganan viven felices. ¿Por qué? Porque yo creo que más vale $1 bendecido que $1.000.000 de dólares maldecido por Dios. Sí, hermano. Entonces es interesante ver cómo Dios empezó a trabajar, ¿verdad? Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, le dice, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y a mí me gusta cuando ahí en el versículo, yo quiero que peguemos un brinco en el 26, vamos a ir pegando saltitos de aquí para allá y de allá para acá para aprovechar el tiempo. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Ah? Pero también me llama la atención otro aspecto importante y dice, ahora brinca al versículo 20, de los siervos del faraón, el que tuvo, ¿qué dice ahí? ¿Los siervos de quién? O sea que eran ¿de qué nación? De Egipto. Fíjese qué interesante, en el relato anterior, en la plaga anterior, en el del sarpullido, vimos nosotros que quien estaba dividido había una división entre Gosén y Egipto. Ahora los egipcios estaban divididos. Había un grupo que creía y otro grupo que no creía. Así es que ahí se menciona a Gosén, pero también se ve que algunos egipcios obedecieron y tuvieron ¿qué? Temor. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios empieza a hablar, hermano, tal vez no todo el mundo va a creer, pero siempre va a haber uno que va a poner atención a la palabra del Señor y va a poner su corazón también. ¿O no es cierto que algunos de ustedes, yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí se convirtieron alguna vez cuando toda su familia todavía era inconversa toda? ¿Cuántos? Ok. ¿Se acuerdan los conflictos que tuvieron? ¿Ah? ¿Se acuerdan los problemas que enfrentaron? ¿Se acuerdan la forma burlona y sarcástica con que nos hablaban? ¿Se acuerdan los apodos que nos ponían? ¿Ah? Pero con el tiempo ellos se van dando cuenta que nosotros estamos en lo correcto y ellos están en lo incorrecto. Y no me estoy refiriendo a religiones, señores. Me estoy refiriendo a una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y algo importante es ver que entonces el faraón se trastornó en esta plaga y se humilló ante Moisés con las palabras propias de su persona, arrepentida. Pero era un arrepentimiento momentáneo nada más, porque inmediatamente Dios le quita el efecto de la plaga y ¿qué es lo que hace? Volver otra vez a su necedad. No era un arrepentimiento total. Es como aquel que le tiene miedo al ticket, pero no a ir contra las leyes de tráfico. Nosotros debemos de manejar, se supone,
No porque es un derecho, sino que porque es un privilegio. ¿Sí o no? Es un privilegio. ¿Ah? Pero nosotros vamos corriendo y vamos. Hay gente que le ha puesto a sus vehículos dispositivos para detectar a un policía. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted eso? Entonces yo digo, eso es con relación a un policía que sí se puede evadir, pero la pregunta es, ¿podemos evadir al Espíritu Santo? ¿Hay algún dispositivo que nos pueda avisar que el Espíritu Santo está cerca? No. Y el Espíritu Santo espera que nosotros siempre nos comportemos correctamente delante de las personas y detrás de las personas. El problema es que aquí habemos cristianos que tenemos una cara cuando estamos en público y tenemos otra cara cuando estamos a solas. Tenemos una cara cuando estamos con los creyentes y tenemos otra cara cuando estamos con los inconversos. Tenemos una cara cuando nosotros nos convienen las cosas y tenemos otra cara cuando las cosas no nos convienen. Este es el gran problema del cristianismo de hoy día. Hoy vivimos un cristianismo muy convencional, hoy vivimos un cristianismo muy superficial, hoy vivimos un cristianismo muy volátil. No es un cristianismo sólido, como aquellos que estaban dispuestos a morir por Jesucristo. Como aquellos cristianos que enfrentaron la crucifixión también y enfrentaron a los leones y enfrentaron a esos hombres fuertes y gladiadores para poder demostrarle al mundo que su fe era verdadera y que era cierta. Entonces vemos nosotros a un faraón que se arrepintió de momento. Miren lo que dice ahí, vamos a leerlo del 27 al 28 para entenderlo mejor. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo, ¿qué dice? Impíos. ¿Es verdadero lo que dijo el faraón, sí o no? Pero él lo estaba diciendo con la boca, pero no lo sentía con el corazón. ¿Ah? Y ese es el problema muchas veces mío, que yo digo muchas cosas con la boca, pero en mi corazón reina otro sentimiento, reinan otras intenciones, reinan otros deseos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. ¿Le tenía miedo el faraón a Dios, sí o no? No, le tenía miedo a los efectos de su desobediencia. A eso le tenía miedo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Si él hubiera tenido miedo a Dios, si él hubiera tenido temor a Dios, él hubiera cumplido con su palabra. Algo interesante es de que estaba tan preocupado, tan afligido en ese momento, que él no le puso ninguna condición a Moisés ahora. En otra oportunidad le decía: no se vayan tan lejos, lo único que les permito irse es a 3 días de camino. No se vayan tan lejos, váyanse pero luego regresan. Y les puso condiciones. Hoy no puso ninguna condición, pero de todos modos desobedeció. De todos modos incumplió. Y muchas veces así nosotros estamos en la cama del hospital y empezamos a hacer un montón de promesas, pero es sacándonos de la cárcel y se nos olvida todo lo que hemos prometido. Estamos pasando por el conflicto. Viene aquel que soportó muchas veces la presión del problema en el matrimonio y hay un momento en que se cansa, como yo lo he dicho, y dice: hasta aquí voy a llegar, no más. El otro, que creía que tenía todo bajo control, dobla sus rodillas y empieza a prometer. ¿Cuál es una de las características de los borrachos, por ejemplo? Que siempre que la mujer los regaña, al siguiente día termina prometiendo que no va a volver a beber más, ¿sí o no? Pero lo termina haciendo. O el que es agarrado también en el adulterio, hace lo mismo. Siempre que nosotros estamos frente a las consecuencias, empezamos nosotros a suplicar porque nos perdonen, no porque le tengamos miedo a la persona que nos está juzgando, sino que le tenemos miedo a las consecuencias que estamos enfrentando. Y lo mismo estaba pasando con el faraón. Entonces se condena a sí mismo y reconoce que ha pecado esta vez y que Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y ruega a Moisés entonces y a Aarón que se ore por él para que desaparezca la plaga. Luego promete soltar al pueblo. Dice: yo dejaré ir. Y por esto Moisés intercede por él ante Dios. Miren, hermanos, muchas veces, y yo quiero que me entienda esto, hay casos en nuestras familias que son casos perdidos ya, que humanamente ya no tenemos esperanza de que ese hijo se vaya a recuperar. Ya no tenemos esperanza que ese esposo se vaya a componer. No tenemos esperanza que esa mujer llegue a comprender y a entender. Pero aún allí usted tiene que creer que Dios tiene poder y que puede cambiar los corazones. Dice amén, hermano.
Porque la pregunta es, nosotros conocemos la historia. Al final de las 10 plagas, ¿el pueblo judío fue liberado de los egipcios? ¿Sí o no? La voluntad de Dios se cumplió. No importa cuán decepcionado usted esté de alguien, siempre ruéguele a Dios por esa persona, porque Dios tiene poder de cambiar el corazón no solamente de un individuo, sino que de toda una nación. Dígame, iglesia. Entonces, nosotros vemos esta situación ahora. Y algo que a mí me llama la atención también, vamos a ver si esta cosa cambia. Ahí está. Aunque Moisés sabía que el faraón se retractaría después, intercede por él. Moisés sabía que el faraón era necio, ¿sí o no? Sí, sabía que era necio. Sabía que era obstinado, sabía que era caprichoso. Muchas veces sabemos que este viene bien borracho hoy, mañana por la gran goma. Gracias a Dios por las gomas. Gracias a Dios por las crudas. Gracias a Dios por en Colombia decimos guayabo. Gracias a Dios por ayúdenme, lo que se siente después de beber, ¿sí? Después del baile aquel y que ya, ok, sí, la cruda. La cruda, la goma, gracias a Dios, porque yo recuerdo que eso afectaba mucho la vida emocional y espiritual de mi papá. Yo lo recuerdo. Y era ahí cuando yo sacaba a mi mamá y a mis hermanos y lo dejábamos solo. Ya cuando yo me hice fuerte, tuve mi propio trabajo y gracias a Dios. Porque en ese momento es la oportunidad. ¿Sabemos que va a volver a beber el próximo fin de semana? Sí, sabemos. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo constante. No hay que perder la fe, hermanos. ¿Cuál es la petición que usted tiene delante de Dios? Usted es débil, pero nuestro Dios es fuerte. Usted pierde muchas batallas, pero nuestro Dios no pierde ninguna. Dígame, iglesia. Nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios siempre sabe qué tiene que hacer. Dígame, hermano. Esa es la verdad. Entonces, el lugar que Moisés, fíjese, algo interesante, debemos orar por aquellos de quienes no tenemos esperanza. Y luego el lugar que Moisés escogió para orar fue un campo libre, donde tronaba y granizaba. No oró debajo del techo, se fue a un lugar que era descampado, al campo libre. Si estaba cayendo fuego y estaba cayendo granizo, ¿por qué Moisés se fue a orar a ese lugar? ¿Saben por qué? Porque siempre que una persona es un siervo santo de Dios, Dios siempre va a proteger a sus siervos. ¿Dónde estaba protegiendo a Gosén? ¿Dónde estaba protegiendo aún a los? Fíjese qué interesante, si usted lee de nuevo el relato que leímos al principio, ahí en Éxodo 9 del 13 al 35, usted se va a dar cuenta que hay un momento donde dice Dios empieza a advertirles cómo pueden protegerse a ellos mismos y cómo pueden proteger a su ganado, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque Dios no es malo. Es verdad, nuestro Dios es un Dios vengador, pero nuestro Dios es un Dios bueno. Dígame, hermano. Y cuando Él se levanta contra alguien, empuñando la espada de la venganza, es exactamente no porque Él sea injusto, sino porque eso es lo que merecemos nosotros muchas veces. Que Dios se levante contra nosotros y diga, no, ya es suficiente. Ya te tuve mucha paciencia, ya te enseñé que tenés que hacer esto, ya te enseñé que tenés que dejar de practicar ese vicio, ya te enseñé que tenés que dejar esa amistad, yo ya te demostré que no te conviene ese amante, yo ya te demostré que no es el camino que tenés que seguir, ese camino no me gusta para ti, yo te he demostrado de muchas maneras qué es lo que tienes que hacer, ¿no me has entendido? Vámonos a la cárcel, vámonos al hospital, ahí te clavo esta enfermedad, hoy te voy a hundir. Y muchas veces estamos necios, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Y ahí va a ir Dios secándonos, y nos vamos a quedar como que somos sapo de experimento, sapo de laboratorio, todo disecado. Porque nos va secando, y nos va secando. Y llegamos a caer en la desgracia de que muchas personas en medio de esa prueba o en medio de esa justa voluntad de Dios, decimos todavía, Dios me ha desamparado. Permítame, es usted, soy yo quienes desamparamos los mandamientos de Dios, quienes desobedecemos a los mandamientos de Dios, quienes desobedecemos a la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Entonces, la paz con Dios hace que los santos sean a prueba de truenos. Sabemos que, ¿se acuerda cuando hace como 3 años se hablaba de recesión? ¿Se recuerda? ¿Se lo recuerda o no lo recuerda, hermano? ¿Qué le decía yo? Allá afuera podrán estar gritando recesión, pero si nosotros estamos con el Señor aquí vamos a gritar bendición, ¿sí o no? ¿Alguien que haya dejado de comer? Estamos todos gordos.
Allá andamos comprando pastillas de green tea o comprando dietas o andamos viendo qué hacemos. ¿Cuál recesión? Un día de estos me dijo el hermano Francisco, mire, unas bancas se están quebrando allá, me dijo. Ahí hay unas bancas que se están quebrando, me dijo. Y no es porque estemos muy flaquitos. Así es que la paz con Dios hace que los santos sean a prueba de truenos. Cuando Dios truene, es porque Dios está hablando. Dígame, hermano. Y el que le teme a Dios en tiempos de paz será protegido en tiempo de guerra. Si usted teme a Dios en tiempos de prosperidad, Dios se va a encargar de usted en tiempos de sequía y cuando haya hambre. Dios le va a dar de comer aunque los demás no tengan que comer. Y no piense que usted está siendo injusto. Deje que Dios arregle esas cosas, hermano. Ahí ve que nosotros nos sentimos culpables, pero hermano, ¿cuántas personas gastan miles y miles y miles de dinero en diversión, en vacaciones, en placeres para su propia carne? Y usted, teniendo la bendición que también lo puede hacer, prefiere venir a la iglesia los domingos. O prefiere hoy, después de un día. ¿Cuántos fueron a trabajar hoy durante el día? ¿Cuántos fueron a trabajar? Mire, vuelva a ver, no baje la mano, no baje. Mira alrededor, mira alrededor, mira alrededor. Mira las personas que tienen su mano levantada. ¿Usted cree que Dios pasa por alto esto que está haciendo hoy, hermano? ¿La pueden bajar? Gracias. ¿Cree usted que Dios pasa por alto esto que usted está haciendo hoy, hermano? Dios sabe que está cansado. Dios sabe que tiene un gran televisorón de este tamaño como el mío para estar viendo ahorita una pelea, un partido, su novela o cualquier cochinada de esas. Pero usted ha preferido lo mejor, usted ha preferido al Señor. Dice amén, hermano. Entonces, en el día que nos venga la aflicción, ese Señor también se va a encargar de nosotros. Y muchas personas allá afuera van a decir, ay, este siempre le va bien. Mira, yo todo seco, todo flaco y él bien gordo. Mira, yo no tengo ni dónde vivir y él con la gran casota. Mira yo y mira él hasta de vacaciones va con toda la familia. Mira yo cómo estoy y mira sus hijos. Mira yo cómo estoy, soy más joven que él y me veo más viejo que él. Pues sí, pero él en grandes parrandas y usted aquí en la casa del Señor. Él trasnochándose frente a una botella de licor y usted trasnochándose en una vigilia. ¿Usted cree que Dios pasa por alto eso, hermano? Nunca, jamás. Diga conmigo, Dios es justo. Dios es justo, hermano. Y ahora vemos el momento de éxito. Moisés levantó sus manos a Dios. Y eso lo puede hacer usted también. Cuando tenga problemas, cuando tenga aflicción, levante sus manos a Dios, hermano. Y dígale, estas manos que levanté en tiempos de paz, hoy las levanto en tiempos de aflicción. Y el Señor se va a dejar ver. El Señor se va a dejar sentir. Pero cuando Dios le resuelva su problema, no es el tiempo de abandonar la iglesia, es el tiempo de hacerse más cuca de iglesia. Yo le recordaba al Señor, una noche de estas me quedé estudiando muy noche, trabajando, y yo siempre me aparto un rato y empecé a recordar. Yo tenía 10 años, entré a un lugar equivocado, pero era lo único que conocía como iglesia. Y en una casa de ídolos, en un lugar que ahora yo entiendo que no tenía que estar allí, pero a mis 10 añitos, siendo un niño, yo entré a una iglesia de los maristas allá en mi país. Y yo recuerdo que entre lo que mis compañeritos jugaban en el recreo, yo me fui exactamente donde nos poníamos de rodillas para tomar la comunión. Y yo me le quedé viendo al Cristo que estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba bien chiquito. Yo le decía, pero Señor, yo no buscaba a ese ídolo, yo te buscaba a ti. Y le recordé también cuando una vez a mis 17 años, con un Nuevo Testamento debajo de una lámpara de una calle, allá en mi ciudad natal, Soyapango, abría yo el Nuevo Testamento y es cierto, con un cigarro en la mano, yo me ponía a leer el Nuevo Testamento. Yo decía, esta es la palabra de Dios y aquí tiene que haber algo bueno para mí. Una vez ya tenía yo quizás como unos 24 años, ya era convertido y vivíamos en la casa de mi abuela y en el segundo piso de la casa de ella, yo recuerdo que yo hacía largas vigilias ahí y yo extendía mis manos al vacío y yo recuerdo que con un montón de lágrimas en mi rostro yo le decía, Señor, toma mis manos.
¿Dónde estás? Yo te quiero sentir. Y yo le recordé muchas cosas que yo he vivido desde mi niñez y cómo mi corazón ha latido para la gloria de Él, con mucha ignorancia, con muchos errores. Y es verdad, he cometido cosas horrendas a lo largo de mi vida, cosas que yo me avergonzaría que ustedes las supieran, cosas que me avergonzaría si Dios las revelara, cosas que no son dignas de un Dios tan precioso como Él. Pero una cosa he aprendido, que Dios no trabaja por mí, sino que Dios es Dios a pesar de mí. Y que a pesar de todos los errores que yo cometa o lo malo que yo sea, Él sigue siendo bueno. Y que aunque yo tenga un corazón corrompido, el Dios nuestro tiene un corazón completamente puro. Yo me puedo corromper, pero Él nunca jamás. Dígame, iglesia, ese es nuestro Dios, ese es su Dios, ese es el Dios de la Biblia. Dice amén, hermano. Entonces es interesante ver que Moisés levantó sus manos a Dios y cesaron los truenos, hermano. Así va a cesar también la tempestad sobre usted y sobre mí. Nunca piense que lo merece. Usted no merece nada, yo no merezco nada. Lo único que merecemos por nuestra obra y por nuestros hechos es el infierno. ¿Sabía usted? Y si hemos sido salvados de ese infierno, es única y solamente, diga conmigo, única y solamente, por la poderosa y bendita gracia de Dios. Solamente, hermano. Usted no ha hecho nada, hermano. No se crea mucho, hermano. ¿Usted cree que yo me creo cuando usted me pasa a decir a mí, qué buen sermón? No, hermano, no me creo. Mire, hermano, tenemos que aprender. Yo le voy a dar una clave para que usted no se amargue con las cosas malas que digan de usted, ni tampoco se endiose con las cosas buenas que digan de usted. Lo bueno que digan de usted, déjeselo al Señor. Dígale, la gloria sea a Dios. Ay, mamá, qué rico te quedaron estos frijolitos, mamá. Gloria a Dios, hijo. Ay, mamá, que... Y cuando se lo critiquen, que se le deslice. ¿Me entiende? Que tampoco lo condenen tanto las palabras de un traidor. No, hermano, ¿qué pasó? Estamos al servicio del Señor. El Señor se va a hacer cargo de ese y de mí. Dice amén, hermano. Así que Moisés levantó sus manos a Dios y cesaron los truenos y el granizo. Así prevaleció con Dios. ¿Ah? Pero también pudo prevalecer con el faraón en la pregunta. Fíjese qué interesante, Moisés podía relacionarse con Dios, pero no podía tener una relación con el faraón. La pregunta es ¿por qué? Y con esto quiero terminar. Aquí está la clave de algo importante. ¿Por qué Moisés podía tener una relación con Dios y no pudo tener una relación con el faraón? ¿Por qué no pudo cambiar las intenciones del faraón? ¿Sabe por qué? Porque Moisés y Dios eran amigos. Pero Moisés no era amigo de un pecador, no era amigo de un blasfemo. Muchas veces nuestras vidas no son bendecidas por el tipo de amistades que tenemos, hermanos. Porque estamos aquí en la iglesia hoy. Fíjese el sacrificio que usted está haciendo, hermano. Usted está haciendo un sacrificio, yo lo sé, hermano. Hay varios hermanos que yo los veo así, peleando con el sueño y los ojitos se les caen y una cara así de que ya se les sale la baba, ya va la baba para afuera, digo yo. Ya va a pegar el cabezazo. Ya me va a empezar, porque hay unos que empiezan a llamarlo a uno. Y no recibir la bendición. Porque andamos con personas que son groseras para hablar allá afuera. Son iracundos, son irreverentes, se burlan de las cosas sagradas, se burlan de las cosas benditas, hacen chiste de Dios y de la Biblia. No, hermanos. Por eso es que Moisés no pudo hacer ningún cambio en esa persona, porque no eran amigos. Intercedió por él, como nosotros tenemos que interceder por todos para que sean salvos. Pero mire, no pudo prevalecer con el faraón. Se obstinó el faraón endureciendo su corazón, y también así muchos de sus siervos, aunque muchos también creyeron. Así que usted y yo tenemos que notar que no debemos dar crédito a confesiones arrancadas en el tormento. ¿Se acuerda cuando veíamos al hijo? Yo recuerdo cuando veía a mis hijos, estaban chiquitos y me veían que llegaba con el cincho en la mano. Ay, papi, no lo vuelva a hacer, papi.
Nada, le decía, venga por acá. Y ¡pau! 2 hinchazos bien puestos. ¿Ah? Porque con la vara se endereza el corazón del muchacho. ¿Lo dice Proverbios, sí o no? ¿Ah? Y cuando fuere adulto, no te avergonzará, dice. ¿Ah? Pobres viejitos que muchas veces andan con unos hijos que son peores que Drácula. ¿Ah? Sí, porque no los... ¿Ah? Que, ay, pobrecito el niño, ay, la niña, ay, no está bueno que tenga 5 maridos, con que no salga embarazada suficiente, no. Ay, el chancro, como sea, con penicilina se lo quitamos, ay, no, pero... A ver, hermano. En la contrición del patibulario, dijo Lutero, a la atricción. ¿Y qué es eso? El temor a las consecuencias. Es decir, arrepentido por temor al infierno, pero no por temor a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dice amén, hermano. ¿Necesita usted las plagas para cambiar sus intenciones, sí o no? Diga no. Diga no, hermano. Dios guarde que no vengan esas plagas. ¿Ah? Diga conmigo, Dios es bueno. Con los que temen su palabra y con los que la obedecen, hermano. No importa que pierda amigos, hermano, no importa que pierda familia, no importa que pierda parientes, con que no pierda a nuestro Señor Jesucristo. Dice amén, hermano. Así es que, hermano, yo espero que esta pequeña enseñanza le sirva para su corazón y para que usted salga lleno de fe, que si truena es porque Dios está hablando. Y en lo que ellos tiemblan, nosotros obedecemos. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Y gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque la Biblia nos enriquece cada día, Padre. Nos bendice el pensamiento, nos bendice realmente. Salimos de este lugar llenos de vida, llenos de esperanza, con sueños, Señor. Y vemos que ser cristiano no es en vano. Así que gracias te damos, Padre. Y mientras la iglesia me ayuda a orar, quizás hay alguien aquí que dice, bueno, yo quiero ser ese tipo de persona, yo quiero ser ese tipo de cristiano. Entonces, acepte a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy, reciba a Jesús. Si lo quiere hacer, levante su mano ahí donde está. Le vamos a conducir a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien? Levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, iglesia, póngase de pie y vamos a ser despedidos. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Y úsanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, estamos despedidos, que Dios le bendiga. No olvide, mañana luau en la casa del Pastor Junior. Y también no olvide que el domingo tenemos nuestros servicios normales, escuela dominical, servicio a las 10, servicio a las 12 y a las 6.